Buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en la psicología de la atracción. ¿Se han preguntado alguna vez qué le lleva a una persona a sentirse atraída por otra o a sentirse indiferente? ¿Existen estrategias para conseguirlo? ¿Existen estrategias para ligar? Pues de todo ello hablaremos a lo largo de los próximos 60 minutos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Para hablarles de la psicología de la atracción tenemos a un experto, Antoni Martínez. Buenas noches, Antoni. Hola, buenas noches, Jorge. Y a Carlos, que nos va a contar en primera persona cómo vive todo esto, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Antoni, ¿cómo definiríamos la psicología de la atracción? Pues bien, Jorge, si la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, la psicología de la atracción sería una parte aplicada de la misma. Y viene a estudiar cuáles son nuestros rasgos atractivos, qué rasgos nos hacen interesantes a los demás, por un lado, y cómo explotarnos, cómo comunicarlos para establecer relaciones significativas con los otros, en general, y también en una dirección pues, más romántica o más sexual. ¿Y existe algo prescrito que nos defina por qué nos gusta una persona y no otra? ¿Hay algo que podamos concretar de esto que parece algo muy subjetivo? A mí me gusta explicarlo con una pequeña metáfora, que sería la metáfora del árbol. Es decir, un árbol pues, tiene una parte más inferior, que serían las raíces, sería pues, cómo somos, cómo nos asentamos, cómo nos nutrimos. Quizás sería la parte que a priori no ven los demás de nosotros. Y luego tendríamos pues, el tronco, las ramas, las hojas, los frutos, las flores, que sería aquello que los demás sí que ven de nosotros. Ambas partes podemos cultivarlas, ambas partes podemos mejorarlas y al final va a ser pues, aquello que hace que los demás nos encuentren a nosotros atractivos o no, porque también pues, cada cual... O sea, que no solamente es una cuestión de la parte interna, o sea, de la parte externa, de la parte visible, sino también de nuestra forma de ser y de nuestros valores, ¿no? Exactamente, en esta parte interna, en estas raíces que hemos venido a decir, pues tendríamos nuestra personalidad, cómo somos nosotros, cuáles son nuestros rasgos, por lo que decíamos. También es muy importante tener la libertad pues, emocional de ser uno mismo, ¿no? Nosotros somos de una determinada manera y podemos darnos esa libertad o no para que los demás pues, puedan conocer esta parte de nosotros. Y también otra cosa que pienso que es muy importante es darnos pues esta libertad pues, de poder expresarlo y tener una visión positiva tanto de los demás como de nosotros como del mundo. Esto digamos de la parte más interna que a veces no es tan fácil que los demás vean de nosotros. Luego en esta parte externa pues entraría en una cantidad de variables pues más amplia. Pues nuestra manera de comunicarnos, las habilidades sociales que tengamos y algo que quizás pues, mucha gente se fija sobre todo en eso es en presentar un aspecto óptimo. O sea que las habilidades sociales siguen siendo una parte muy importante, ¿no? ¿Y la autoestima hasta qué punto influye cuánto nos queremos a nosotros mismos para conseguir que nos quieran los demás? Pues yo creo que todos podemos entender que la autoestima es básica en ese proceso. No es algo que se consiga pues, de un día para otro, quizás sea una labor de por vida, pero dentro de ese proceso podemos querernos más a nosotros mismos, valorarnos más, tenernos en mejor estima y eso casi de una manera automática pues, va a provocar que los demás nos vean como personas más atractivas y más carismáticas. Así que es un proceso a largo plazo. Para mí tenemos que entenderlo como en un proceso de mejora continua, esta parte de la autoestima. A veces se dice que hasta que yo no estoy bien, no me quiero a mí mismo, no puedo hacerme querer por otra persona, ¿no? Sí, quizás sea un poco el proceso correcto. En la medida que uno pues, se ha trabajado, aumentado la autoestima, que es un amor hacia sí mismo, básicamente, después eso provocará que los demás casi automáticamente pues, se sientan atraídos por nosotros, no a la inversa. No gustar a los demás para que después aumentar pues, nuestro ego de una manera quizás un poco más...
o más Carlos, artificial. ¿tú cómo ves este tema? Porque Complicado. luego vamos a ver un roleplay, ¿no? donde, Sí. donde Carlos desarrollará sus habilidades, pero el tema de la autoestima, ¿piensas en...? Bueno, yo creo que es importante, muy importante, porque claro, si no confías en ti mismo, Claro, no vas a transmitir. esa seguridad, ¿no? Sí. Antoni, hay un mito que dice que nos suelen atraer las personas opuestas a nosotros mismos. Esto es algo que se suele decir, ¿no? ¿Tú crees que esto es cierto o las investigaciones prueban algo de esto? Bueno, yo creo que todos hemos podido tener esa experiencia de quizás que aparece una persona muy diferente a nosotros en nuestra vida, con la que a priori no tendríamos demasiado que ver, pero pues algo surge y surge esa atracción. Esto es totalmente válido y totalmente lícito. A veces se explica esto como que la sociedad está compuesta por tribus o grupos muy diferentes y puede que en un momento dado tengamos ese deseo de conocer a alguien de una tribu diferente. Eso quizás más a corto plazo. Si ya pensamos en algo más a largo plazo o más estable, pues sí que tendemos a emparejarnos o acercarnos a personas con las que somos más parecidos, al fin y al cabo. ¿Tú, Carlos, cómo lo ves? Yo lo veo complicado otra vez porque Sí. es que a veces te atrae lo que no es lo que esperas, en fin, yo creo que es química y es complicado. ¿Y piensas también lo que dice Antoni, que hay una diferencia entre las relaciones a corto plazo, que si un poco el plan, la planificación es más a largo plazo? Yo se creo buscan características que, diferentes. no sé, yo creo que es difícil pensar en largo plazo. Yo creo que por lo menos para los hombres, por lo menos en mi opinión, es más difícil a largo plazo. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a ver qué opinan nuestros vecinos. Para ello, nuestra compañera Miriam Larragay ha salido a la calle a preguntarles a ustedes. Vamos a ver cuál es su opinión. Hoy en nuestra sección En la calle preguntaremos a la gente que conoce sobre la ley de la atracción y sabremos qué opina de ella. ¿Qué es lo que más te atrae de una persona? Por norma general, un poco si la conoces, la forma de ser, y si no, lo primero que te fijas siempre es el físico. A mí lo primero que me fijo son los ojos, los labios, y luego ya pues la trato, depende del humor que tiene. Las dos primeras cosas, el sentido del humor, su forma de ser, su carácter, por supuesto, que sea positivo ante la vida. Hombre, el carácter se ve a veces que interesa el carácter, sí. La forma de ser. Sería una mezcla. El humor es importante porque si una chica no es divertida, pues te aburres con ella, ¿no? Y luego pues la forma de ser también. Tiene que estar acorde con tus exigencias, o con tu personalidad, o con tu tal, claro, pero tanto él como ella. Sí. No sé. ¿Crees que existen estrategias para ligar? Yo creo que sí, pero ante todo creo que una buena conversación y sobre todo el respeto mutuo. Sí. Por ejemplo, quedarte mirando a una persona, gestos, lenguaje corporal. O sea que sí que hay estrategias para ligar. Puede ser, según cada persona. Hombre, claro que sí, claro que existe, sí. ¿Cuál? ¿Me puedes decir alguna que haya utilizado? Oh, conquistar a veces a la mujer, ¿ves? Claro. Claro, hay que conquistarla, si no... Sí, desde luego. No tener vergüenza. Bueno, imagino que alguien tendrá alguna, yo no tengo ninguna. A la hora de ligar, ¿quién crees que son más racionales, los hombres o las mujeres? Pues no sabría qué decirte, ¿eh? Según la personalidad, quizás. Yo creo que las mujeres pues se basan más en cómo es la persona, y al hombre casi que el aspecto físico se suele... Es impulsivo. Las mujeres, soy más racionales, siempre. Yo creo que son más racionales las mujeres y que los hombres suelen fijarse más en el aspecto físico de la mujer, son más impulsivos, sí. Las mujeres simplemente, no sé, analizamos bastante las situaciones. Los hombres somos los primeros lanzados, pero la mujer se las piensan más que el hombre. Las mujeres seguro, las mujeres, pero sin duda, hombre, porque soy mujer y estoy más segura de las mujeres que de los hombres. ¿Qué detalle de la otra persona haría que perdiera la atracción total por ella? Su forma de tratarme y su forma de interesarse por mí y por lo que le cuento, por lo que hago, más bien eso. Perderla por completo, es decir, que no, pues yo que sé, que me jugara alguna mala pasada, cualquier cosa.
La falta de respeto, por supuesto. Sí. Pues no lo sé. Desde luego un cambio de personalidad totalmente y eso básicamente, cambio de personalidad y tal. Pues no sé, yo prefería que perdiera, pues la perdería yo. El hombre. El hombre. Claro. Que sea machista, que sea... Eso es lo que no me gusta. Que sea machista lo odio. Es lo que peor me sienta. Pues esta era su opinión. La verdad es que son temas controvertidos, muy interesantes para todos nosotros, muy frecuentes. Y seguimos hablando con el psicólogo experto en psicología de la atracción, Antoni Martínez, y con Laura, que va a hablarnos desde el punto de vista femenino cómo se viven estas cosas. Antoni, hay otro pensamiento que dice que el olor es algo que, aunque sea a nivel inconsciente, es bastante importante en esto de la atracción. ¿Hay algún estudio en esta línea o sabemos algo? Pues algo hay. Y resulta muy curioso, porque es cierto que el olor es una señal química, una señal olfativa, y que está ahí también. Simplemente que a veces no nos damos cuenta, tenemos otro sentido más predominante, que es la vista, sino también el oído, pero según se ha visto, que sobre todo en las chicas, cuando se acerca el periodo de ovulación, se secretan estas sustancias llamadas feromonas, que de alguna manera hacen ver pues, que uno está más disponible. Sí que en las mujeres pues, hay más oscilaciones, el ciclo pues, sexual es un poco más complejo, los hombres, por decirlo así, somos un poco más planos en ese sentido. Igual no es tan importante para nosotros. ¿Tú qué opinas, Laura? ¿Es importante el olor, una colonia? ¿Es algo que puede llegar? Sí, cuando una persona pues, te atrae, encima huele bien y demás, pues quizás te sientes más atraída por ella. Una persona que evidentemente te viene y te huele mal y te está invadiendo un poquito con ese olor, pues quizás te retrae. Antoni, ¿existen estrategias para ligar realmente o esto es un mito? ¿O todas las formas de acercarse a alguien es una estrategia? ¿Cómo lo enfocamos esto? Bueno, al final cada uno acaba teniendo su estrategia, eso es cierto. Y yo creo que a los telespectadores les sorprendería pues, conocer un poco de este mundo. Y basta con acercarse a la sección de autoayuda de cualquier pues, gran librería para encontrar muchísimos manuales pues, de cómo ligar, cómo acercarse a los demás, cómo puede ser esta fase, lo que se llama fase de cortejo, ¿no? Cuando conocemos a alguien nuevo. Yo sí que pienso que hay cosas que uno puede hacer, que uno puede decir, no hay frases mágicas que nos sirvan en todo tipo de situaciones, pero pienso que hay actitudes detrás que pueden facilitar el conocer a gente nueva. Yo a los chicos y a las chicas sí que les recomendaría cosas diferentes, porque al final pues, creo que todos podemos coincidir que normalmente pues, es el chico, el varón, pues, quien da el paso de acercarse, aunque también está cambiando bastante. Sí. A los chicos les diría una actitud más directa, lo que se llama un estilo llamado directo examinador. Directo no significa pues ir con la última intención sexual directamente, sino simplemente decir, pues mira, la verdad es que me he acercado a ti porque hay algo que me ha llamado la atención, algo me ha hecho saltar el clic y ahora vamos a ver, por ello de examinador. Si también, o sea, pues, tienes ser otras... natural, poder mostrarse natural y tal como uno es, ¿no? Exactamente, esa naturalidad o espontaneidad que parece que sea lo que, en última instancia, casi lo que más nos atraiga de los demás. Está combinada con ese miedo a la incertidumbre, ¿no? A que ocurrirá. Sí. Que siempre. Pero... También es curioso porque hay personas que parece que tienen más interés en el propio coqueteo que en el mantenimiento de una relación estable. ¿Esto por qué ocurre? Para mí, desde luego, tiene mucho más mérito el poder mantener una relación estable que pues una historia más corta, pues, de una noche o un amor de verano, que también tiene, obviamente, pues, su parte muy buena. Pero hay personas que parece que les interesa esta fase y que después pierden el interés rápidamente para volver a comenzar en la misma fase. Sí, si no pensemos cuando nosotros pues, nos hemos enamorado, pues esa sensación física que tenemos, tan de subidón, que al fin y al cabo es un subidón de adrenalina, que en realidad para algunas personas incluso resulta adictivo. Claro, es algo agradable, es algo que te pega esa subidón de montaña rusa. Pero luego, al cabo del tiempo, sí que es verdad que se puede experimentar otro tipo de sensaciones o de emociones con una persona
con la cual estás a más largo plazo y sales ganando otras cosas, no solamente esos subidones continuos. ¿Pensáis, la pregunta es para ambos, que han cambiado los estereotipos en los últimos años en cuanto a los patrones de la pareja, los roles? Bueno, evidentemente la mujer ha evolucionado de unos años para atrás. Antes era más el hombre el que ligaba porque la mujer estaba mal visto, el que fuera ella la que entrara. Entonces sí que en eso sí que ha habido un cambio en cuanto a la mujer, pero todavía la sociedad no acepta el que la mujer, porque siempre está el rol de que si una mujer es más hecha para adelante tiene 4 letras. Ya. Entonces... O sea, que piensas que todavía se mantienen estos todavía tópicos se mantiene un poquito el afectan tópico. mucho, ¿no? Exactamente. Antonio, en tu caso, ¿cómo? Yo creo que, afortunadamente eso también está cambiando, porque yo creo que también los chicos agradecemos que si una chica realmente le hemos llamado la atención, pues de alguna manera o se acerque o nos dé las señales adecuadas. De ahí este estilo para chicas que se llama indirecto orientador. Indirecto orientador. Igual no están, pues ir directamente, como en el caso de los chicos, pero sí saber lanzar esas señales que nos dice, bueno, acércate porque me interesaría conocerte y saber más de ti. Yo lo veo fabuloso. O sea que esa combinación que ha venido existiendo durante muchos años, piensas que sigue en parte ocurriendo hoy en día. Evidentemente está evolucionando, también las redes sociales hoy en día hacen mucho para que... Un tema del que no hemos hablado, pero interesantísimo también. Exactamente, porque la gente se comunica más y no te ven y eso hace que te desinhibas un poquito más. Claro. Muy bien, pues vamos a ver un reportaje que habla sobre estos mismos temas y seguimos hablando en un momento. ¿Por qué nos gusta una persona y nos repele otra? ¿Cómo funciona el deseo? Los expertos aseguran que el deseo no es ciego, sino que tiene un fuerte componente mental. Entran en juego desde el factor genético hasta el aprendizaje sentimental. Se ha demostrado que a la hora de transmitir un mensaje, el 55% de la información se comunica por medio del lenguaje del cuerpo. El 38% del significado lo define el tono y el ritmo de la voz, mientras que solo el 7% se transmite por lo que decimos. El papel que juega la expresión corporal en situaciones de atracción entre dos personas es fundamental. Varios estudios han demostrado que la atracción entre dos personas se expresa inconscientemente a través de una sincronización de los movimientos corporales, es decir, que se imitan los movimientos. También se ha comprobado que es mayormente la mujer la que tiende a comenzar y controlar esos patrones. Y ciertamente, mientras más interesada está ella por un hombre, más complicados se vuelven los patrones de movimientos. Este tipo de comunicación no verbal basada en gestos presenta algunas pautas. El contacto visual, la sonrisa, un signo de interés, el contacto físico, la conversación, la posición de los brazos y las piernas, y en las mujeres juguetear con el pelo, humedecerse los labios o abrir la boca, mientras que en los hombres estar bien erguido y tocarse el pelo y la ropa. Una reciente encuesta sobre salud sexual elaborada por el Ministerio de Sanidad confirma que un 20% de las mujeres y un 15% de los hombres se sienten insatisfechos en su sexualidad. En este apartado, hormonas como las endorfinas o la oxitocina parecen tener un papel importante. Los besos ayudan a liberar endorfinas, encargadas de generar bienestar y relajación. Cuando se está enamorado se segrega oxitocina, la hormona que permite la dilatación en el parto y la lactancia, a la vez que se la relaciona con la excitación sexual. Las feromonas son unas señales químicas que utilizan muchos animales para recibir información social y sexual de los miembros de su misma especie. Una tenue brisa de esta sustancia química que flota en el aire, proveniente de un ratón hembra, por ejemplo, puede incitar a un ratón macho y motivarle para el apareamiento. En cuanto a los seres humanos, existe la sospecha creciente de que podemos estar influidos por este lenguaje hormonal. Los efectos de tales mensajes serían mucho menos obvios en humanos. Si recibimos las señales químicas de las personas en nuestra cercanía, estas señales deben competir con muchos otros factores que influyen en nuestra conducta, como las normas sociales, morales, etc. De igual forma, nuestra fisiología puede ser tan sensible a los mensajes químicos como la fisiología de otros mamíferos. Existen, por ejemplo, indicios de que las mujeres pueden alterar sus ciclos hormonales cuando están expuestas a señales químicas de otras personas. Tomemos como ejemplo el fenómeno que sucede en los pisos de estudiantes en el que conviven varias mujeres jóvenes, y el cual consiste en que estas compañeras de hábitat terminan por tener sus ciclos menstruales en la misma fase. Así pues, tras numerosos estudios, parece claro que los seres humanos poseemos una estructura semejante a la del resto de mamíferos que utilizan este medio.
Este sistema olfatorio accesorio, capaz de responder a estas señales químicas, se denomina órgano vomeronasal, y gracias a él somos capaces de transmitir y recibir estas señales de atracción. Pues nos vamos a publicidad, pero no se marchen porque en un momento vamos a representar un roleplay de un cortejo. Así que no se lo pierdan, nos vemos en un minuto. Para hablarles de la psicología de la atracción tenemos a un experto, Antoni Martínez. Buenas noches, Antoni. Hola, buenas noches, Jorge. Y a Carlos, que nos va a contar en primera persona cómo vive todo esto, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, Antoni, ¿cómo definiríamos la psicología de la atracción? Pues bien, Jorge, si la psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales, la psicología de la atracción sería una parte aplicada de la misma. Y viene a estudiar cuáles son nuestros rasgos atractivos, qué rasgos nos hacen interesantes, tal o no, para que los demás pues, puedan conocer esta parte de nosotros. Y también otra cosa que pienso que es muy importante es darnos pues esta libertad pues, de poder expresarlo y tener una visión positiva tanto de los demás como de nosotros como del mundo. Esto digamos de la parte más interna que a veces no es tan fácil que los demás vean de nosotros. Luego, en esta parte externa, pues entraría en una cantidad de variables pues, más amplia. Pues nuestra manera de comunicarnos, las habilidades sociales que tengamos y algo que quizás pues, mucha gente se fija, sobre todo en eso, es en presentar un aspecto óptimo. O sea que las habilidades sociales siguen siendo una parte muy importante, ¿no? ¿Y la autoestima, hasta qué punto influye cuánto nos queremos a nosotros mismos? Las hojas, los frutos, las flores, que sería aquello que los demás sí que ven de nosotros. Ambas partes podemos cultivarlas, ambas partes podemos mejorarlas y al final va a ser pues, aquello que hace que los demás nos encuentren a nosotros atractivos o no, porque también pues, cada cual... O sea que no solamente es una cuestión de la parte interna, o sea, de la parte externa, de la parte visible, sino también de nuestra forma de ser y de nuestros valores, ¿no? Exactamente, en esta parte interna, en estas raíces que hemos venido a decir, pues tendríamos nuestra personalidad. Cómo somos nosotros, cuáles son nuestros rasgos, por lo que decíamos. También es muy importante tener la libertad pues, emocional de ser uno mismo, ¿no? Nosotros somos de una determinada manera y podemos darnos esa libertad. Buenas noches y bienvenidos. Hoy vamos a profundizar en la psicología de la atracción. ¿Se han preguntado alguna vez qué le lleva a una persona a sentirse atraída por otra o a sentirse indiferente? ¿Existen estrategias para conseguirlo? ¿Existen estrategias para ligar? Pues de todo ello hablaremos a lo largo de los próximos 60 minutos aquí en Terapia, en este espacio para la psicología en vivo. Por un lado, y cómo explotarnos, cómo comunicarlos para establecer relaciones significativas con los otros, en general, y también en una dirección pues, más romántica o más sexual. ¿Y existe algo prescrito que nos defina por qué nos gusta una persona y no otra? ¿Hay algo que podamos concretar de esto que parece algo muy subjetivo? A mí me gusta explicarlo con una pequeña metáfora, que sería la metáfora del árbol. Es decir, un árbol pues, tiene una parte más inferior, que serían las raíces, sería pues, cómo somos, cómo nos asentamos, cómo nos nutrimos. Quizás sería la parte que a priori no ven los demás de nosotros. Y luego tendríamos pues, el tronco, las ramas,